Amén. Oh, wow, la casa llena. Qué hermoso. Otra vez sopa, dirán. Pero está lindo para sopa hoy, ¿o no? Bueno, ya me hizo calor con el pullover. Gloria a Dios. Qué hermoso. Qué hermosa la fiesta de Pascua, ¿o no? Qué hermoso. Así, en cordobés básico. Hermoso, hermoso la fiesta de Pascua. Hacía mucho que se extraña mucho la comunidad, la familia. Algo que me impactó mucho es que aún habiendo visitado algunos C4D y demás, este concepto de familia, estoy tan agradecida al Señor que esta visión del cielo realmente está impregnando en su pueblo que somos familia, que somos familia, que somos familias para otros también, no solamente entre nosotros, sino que somos familia para otros que andan desesperados porque les falta identidad, porque les falta estar con la familia del Señor. Así que bendito sea el Señor que Él venció. Él venció. Esta serie, que ahora ya saben cómo se llama, venció. Vamos con pila, no tomaron ni café, ni desayuno, ni nada. ¿Cómo se llama la serie? Ahora me gusta. El Señor venció. El Señor venció y gracias a su victoria nosotros podemos pararnos en Cristo y declarar su palabra, declarar su verdad, apropiarnos de sus promesas, ¿sí? El Señor cumplió su parte. Y gracias a la victoria del Señor en la cruz es que nosotros podemos enfrentar esta vida, que podemos enfrentar los desafíos, aún las victorias, para que no se nos suba a la cabeza, recordando que es a través de la victoria de Jesucristo, nuestras debilidades, las presiones del mundo y también al enemigo. Esas promesas son para vos y para mí, son para nosotros, son para nuestra familia y para nuestra familia de la fe. Pero estas promesas requieren acción de nuestra parte. Y el título de hoy ya no es más la bicicleta de la fe, se llama la ecuación de la victoria, que no sé si está por ahí, la ecuación de la victoria, así le vamos a llamar al título de este mensaje hoy. Vamos a ver de qué se trata esta ecuación, de qué victoria estamos hablando. Así que, pero vamos a ir de lleno en el texto que vamos a ver hoy, un texto muy conocido, Santiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7, yo lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, que dice: por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. No sé si es justo la versión exacta. ¿Por qué no lo leemos en voz alta como una declaración? Así como cantamos y las canciones son una declaración al cielo y al infierno y a nuestra alma y al que está al lado mío, esas son las canciones. ¿No les pasa que pasa algo? Usted canta cualquier canción y no pasa nada, pero la adoración te transforma porque es a Él. Y la palabra le dice, por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Amén. Denle un aplauso al Señor. El Señor hizo posible su obediencia y obediencia hasta la muerte, teniendo aquí en presente vos y yo sentados un día a la mesa del Señor. Él atravesó esa cruz, esa tumba vacía, y hoy podemos vivir en su victoria. Amén. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Este libro de Santiago nos dice, bueno, ¿quién fue Santiago? Santiago, se entiende que Santiago era el hermano, uno de los hermanos de Jesús, un medio hermano de Jesús, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Es un líder clave en la iglesia de Jerusalén y escribe esta carta más o menos en el año 44, 45 después del Señor Jesús. Y se entiende que también este es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Eso es interesante, porque a veces le está describiendo cosas que pasaba en la iglesia, en la primera iglesia, que a veces uno la tiene como idealizada, pero también pasaban cosas que podemos aplicar hoy nosotros y principios que todavía podemos dejar que nos transforme. Entonces, esta carta fue dirigida a los cristianos judíos que estaban dispersos por causa de la persecución.
Entonces enfrentaban diferentes pruebas, pero no solamente externos, sino que también enfrentaban cosas internas. Y el capítulo 4, Santiago comienza a hablar de la pelea que había entre los hermanos, los celos, las envidias, se querían parecer al mundo, no querían obedecer a media. Por eso viene esta palabra del Señor, y nos llama a vivir a una fe activa, no solo de palabritas, ¿cierto? Muy bien. Me encanta con los jóvenes, cuando vinimos aquellos que estuvieron en el campamento de jóvenes, si recuerdan, tomamos este pasaje con Germán y fue precioso. Entonces, pero el Señor me recordó esto como una verdad que a mí me hizo libre, que a mí me posicionó en un lugar diferente, a aferrarme a las promesas de Dios para poder hacerle frente al enemigo, y realmente vi y veo y declaro que seguiré viendo huir al enemigo delante de nosotros. En el versículo 4-7, que es el que versículo es como la respuesta, ahí encontramos la ecuación que vamos a hablar hoy. Pero antes del versículo 7, vemos en el versículo 6 que este pasaje muy conocido dice: humíllense bajo la poderosa mano del Señor, viene hablando el texto, y dice, porque Dios, ¿qué hace? Dios resiste a los soberbios, los resiste, así como, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, así comienza. Ese por lo tanto me une con la actitud de humildad. Y vuelvo a esto de la bicicleta, por eso es un punto central de la predicación. Esta actitud de humildad. Si no hay humildad, olvídese del por lo tanto. Primero tengo una actitud de humildad. Por lo tanto, entonces puedo someterme al Señor. Amén. Santiago nos enseña que la verdadera victoria espiritual depende de una obediencia humilde y una resistencia activa. ¿Cómo es la resistencia? Activa en la fe. Y hoy vamos a descartar entonces un poquito esto de humillarnos, de doblegarnos, de ponernos en esta posición correcta, porque ya hablamos y el Señor nos viene hablando de eso, y vamos a por lo tanto. Y acá entramos al primer elemento de la ecuación: sométanse a Dios. Decirlo en voz alta: sométanse a Dios. Yo me someto a Dios. Yo me someto a Dios. A veces la carne tiene que escuchar que el Espíritu dice: yo me someto a Dios. Amén. Someterse, en el original, en la palabra, en el griego, literal, la interlineal dice esto, literalmente significa colocarse bajo el mando de. Colocarse, algo que nosotros no estamos muy acostumbrados, sabemos que estemos en la fuerza. No se habla mucho de la autoridad, de la sujeción, del respeto a aquel que tiene un rango mayor que el mío. Pero esto es lo que está diciendo: sométanse bajo el mando de, como un soldado bajo aquel general o aquel que sabe más, aquel que tiene un rango más. Entonces, sométanse a Dios, dice la palabra del Señor. Antes me había humillado y ahora le estoy diciendo: Señor, vos mandás. Y me encanta esta parte: someterse no es de débiles, es de inteligentes. Someterse no es de débil, sino de inteligentes. Porque entiendo que yo no sé tanto, que yo soy débil, que es en Cristo que yo tengo la victoria. Sujetarme a Cristo vendría a ser rendir mi voluntad a su voluntad. Y parece lindo, pero díganme si no es difícil. Qué difícil es decirle al Señor: hágase tu voluntad aunque no le entiendo. No sé si les pasa como a ustedes. A mí me encanta entender, soy muy lógica, y el Señor me tiene mucha paciencia, porque yo siempre quiero entender que esto depende de esto y proyectarme y ver que el Señor me dice: no, tranquila, vos confía. Y el someterme a Dios implica que yo me sujeto a su voluntad, a su parecer. Someterse al Señor es obedecer su palabra, aunque mis emociones digan lo contrario. Aunque mis emociones digan lo contrario, aunque a veces mi razón diga lo contrario. Por eso debemos amar al Señor con toda la mente. Con toda la mente. Dios nos hizo seres inteligentes, ¿o no? Esto de que la fe, la ciencia, la gente súper... A veces he escuchado que dicen: lo que pasa es que esa persona es muy inteligente. La persona realmente inteligente se somete a Dios. El necio no se somete a Dios. La persona inteligente entiende y logra ver
ese estado que no es suficiente y me tengo que someter a esa autoridad mayor. Me someto a Dios. Dependo de su fuerza y no de la mía. Me llamaba la atención, pobre, no lo voy a quemar, está en la escuelita dominical el Juan, que Juan es re independiente, ¿no? Y yo le digo, vení Juan, te pongo una curita. No, yo. Vení que no, yo. No, yo. Y uno celebra muchas veces la individualidad, ¿verdad? La independencia. El tema es que con el Señor no es así. No le puede decir, no, déjame a mí yo, déjame a mí yo, déjame a mí yo. Me someto a Dios y voy a obedecer. Obviamente requiere acción de mi parte. No me voy a quedar así que el Señor me haga todo. Pero sí requiere que yo me someta y que obedezca y que dependa de su fuerza y no de la mía. Que lo ponga el Señor primero en mis decisiones. Es interesante que muchas veces tomamos decisiones, jamás le preguntamos a Dios. Creemos que porque somos cristianos, venimos a la iglesia, participamos en C4D o estamos sirviendo, somos pastores, profeta, arcángel y no sé qué otra cosa más, ya sabemos todo. Nada más equivocado. Debemos depender del Señor en lo chiquitito y en lo mucho también. Chiquitito y mucho también. En las pequeñas decisiones en donde Dios se glorifica. Permanecer en humildad y reconocer, como decía Graciela ayer en el C4D, que yo despegada de Él, fuera del Señor, no puedo hacer nada. Eso es someterme a Dios. ¿Y cómo no me sujeto a Dios? Para que nos identifiquemos. Esto les digo a ustedes, me lo digo a mí siempre. Les puedo asegurar que esto fue una cachetada para mí también. Y siempre el Señor con amor, ¿no? Porque Él es un padre que disciplina con amor. Y un buen padre disciplina a sus hijos. No me someto cuando quiero hacer las cosas a mi manera sin consultar nada al Señor. La palabra dice que hay que congregarse. Amén. No hacerlo como tienen otros costumbres. O sea que había otros en la iglesia que tenían la costumbre que iban cuando le pintaba la iglesia. Y Dios dice, no, esa no. Me someto a Dios, me someto a Dios. No puedo ignorar la Biblia cuando la Biblia me dice cosas que no me gustan. No me gustan. Es todo o nada. Esto me llamó mucho la atención. No me sujeto a Dios cuando quiero que Dios solo bendiga mis planes. Y no estoy dispuesta a entregárselos al Señor para que se haga su voluntad y la mía. Hay mucha gente frustrada en el cuerpo de Dios porque Dios no le dio lo que ellos querían. Y ojo, que no estoy hablando de caprichos. Muchas veces es aún la salud y la vida de un ser querido. Gente enojada. Me lo llevo. Me llevó mi mamá, me llevó mi tío, me llevó mi primo, me llevó mi hermano. Yo no sé por qué el Señor lo ha hecho. Pero sometiéndote a Dios te puedo asegurar, y acá hay ejemplos, que Dios te da paz. ¿O no? Como cuando llegaste a la célula hace tantos años y Dios te transformó, Dios te cambió. Y sometida al Señor, se puede seguir adelante. Si no, llegamos a esta tristeza y este no entender y esta frustración. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sometámonos al Señor y a su perfecta voluntad. Cuando me niego a pedir perdón, cuando me niego a perdonar, cuando me niego a confesar mi pecado oculto, entonces dejo de sujetarme al Señor, dejo de someterme al Señor. Seamos rápidos en someternos al Señor. Es el elemento 1 de la ecuación. Pero yo les puedo asegurar que esta ecuación sí funciona. Y funciona porque Él venció. Esta ecuación sí funciona
y funciona porque Él venció. Me someto, resisto y el enemigo huye. Esta ecuación que dice, sí, funciona y funciona porque Él venció. Me someto, resisto y el enemigo huye. Amén. Con más emoción. Elemento 2 de esta ecuación, resistir al enemigo. Me gustó la versión de la Reina Valera contemporánea porque transmite un poquito más la idea del original. ¿Cuáles fueron las palabras que se usaron en el original? Opongan resistencia al enemigo. Porque literalmente el texto en el original dice, pónganse de pie contra. El texto en el original es como si te dijera, sométete, ponete bajo el dominio de Dios, bajo su mando, y ahora ponete de pie contra el enemigo. Eso es lo que está diciendo, contra el enemigo, firmemente, oponerse activamente. Y también significa no ceder terreno. No ceder terreno. Me pongo de pie enfrente al enemigo. ¿Ven la diferencia? No es que yo resisto y hago, ahí viene el diablo, y me tapo con la colcha. No sé cuántos han tenido miedos nocturnos. Cuando yo era chica, nada que ver esta historia, pero bueno, por ahí se ríen un rato. Mi mamá trabajaba todo el día, entonces tenía una niñera que no tenía mejor idea que disfrazarse de cuco para hacerme dormir. No sé cómo habré sido yo, pero se disfraza de cuco y yo todavía cierro los ojos y veo los parantes de la cuna y ella entrando por la pieza de mi mamá con una remera puesta haciendo ¿en serio? Así me dormía. Entonces, claro, yo crecí con mucho miedo a la oscuridad. No me dormía de este lado porque digo, seguramente hay alguien atrás mío, entonces me daba vuelta. ¿Quién no se lava la cara y piensa que hay una sombra oscura acá atrás del espejo? ¿Ah? No solamente yo me lavaba la cara y hacía así nomás rapidito porque me daba mucho miedo. Y el diablo me atemorizó por tantos años que cuando empezaron a pasar cosas espirituales yo le decía, Señor, no quiero ver, no, por favor. Y Dios me decía, no, tranquila, lo que te voy a mostrar es la victoria, porque Él venció. Fíjense que cuando dice enemigo, la palabra de nuevo en el original, usted me dice, ¿qué rompe con el original? Perdón, soy traductora, no puedo evitarlo. La palabra que usa es calumniador. Dice que resistan, pónganse de pie contra, no le den terreno al calumniador. Y otra de las acepciones puede ser el que está acusando falsamente. Me llamó la atención que dice está acusando, o sea que continuamente el enemigo te acusa y calumnia. ¿Por qué? Porque si vos estás en Cristo, y ya lo vamos a ver a eso, Dios mediante, vas a ver que no hay condenación. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Que no hay condenación para los que están en Cristo, no hay condenación. Yo debo resistir y tengo que declarar la palabra del Señor. La tengo que declarar, no es magia, es poder de Dios. Resistir al diablo es no negociar con la tentación. No resistir sería juguetear. Hoy sí, mañana no, solamente una vez, un clic, un mensajito. No, pero quiero ser amigo. Para casado y no casado, joven y no joven. Declarar la palabra del Señor es resistir. Es resistir. Ustedes saben que por muchos años, aguántenme que tengo sed. Por muchos años el enemigo jugó mucho con mi mente. No era solo salud mental, no es todo problema de salud mental, ¿verdad, psicóloga? No todo es problema de salud mental. Era algo que había levantado, un argumento que había levantado el enemigo, que me decía que como mis padres biológicos no me quisieron, nadie me iba a querer. Entonces yo creía, bueno, yo no sirvo, y empezó toda una cadena
que se fue haciendo gigante, 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 hasta que llegué a decir, bueno, ¿para qué vivo? Y empecé a alimentar ideas suicidas por muchos años. No estoy hablando de un mes, un día, una crisis, años así. Y era adolescente y todavía iba a la iglesia, años así. Nadie sabía, solamente yo y mi oscuridad y el Señor en mi pieza. Y el diablo que se me mataba de risa. Yo le creí la mentira, yo no resistí. Pero cuando el Señor me trajo luz y yo entendí este pasaje, y fue este pasaje que me dice, sométete a mí. Yo dije, Señor, yo me someto a lo que vos digas, lo que vos digas. Vos decís que yo valgo la pena, bueno, que valí tu sangre, bueno, yo voy a creer eso. Y ahora voy a resistir, le voy a decir al diablo, yo voy a vivir. Y voy a vivir para contar las maravillas del Señor. Hay que pelear con la palabra, hay que resistir al enemigo. Hay que resistir, no hay que esconderse. Si me pongo de pie en contra de él, no me estoy escondiendo de él, me pongo en su contra cuando estoy en Cristo. Permanezco firme en oración. Le pego una oradita, le mando un mensajito, pastor, ¿puede estar orando por mí? Pero nunca usted oró. Que me ore el pastor, le mando la cadena, 800.000 cadenas. Hermano, que me encuentro, oren por mí, oren por mí. Y está bien pedir oración, pero vos haces tu parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Dice, sométanse y que resistan otro. Dice, sométanse en resistir. Vos tenés que resistir, yo tengo que resistir. Y tengo que rodearme de una comunidad de fe. No puedo resistir sola. No hay en el reino de Dios un concepto de poder lograrlo solo. Si no voy así. ¿No les pasa que hay gente que uno piensa que va así? Dirían los viejos de antes, como bola sin manija. Siempre quise saber cómo era una bola sin manija. Así que si alguien tiene una... No sé si es una bola común y corriente o a qué está haciendo. ¿Ah? Ah, la del juego del pato. Voy a tener que haber googleado más. Pero anda así o no. Porque no se planta frente al enemigo y decide resistir. No puedo aislarme. No se aíslen. No se aíslen. Aunque les dé vergüenza, busquen a la comunidad de fe, busquen al Señor y a la comunidad de fe. No se dejen llevar por las emociones. Entonces debemos recordar que esta ecuación sí funciona. ¿Por qué? Porque Él venció. Esta ecuación sí funciona. ¿Por qué? Porque Él venció. Me someto, resisto y el enemigo huirá. Y ahí es cuando llego al tercer elemento de la ecuación. Pero el tercer elemento de la ecuación es el resultado. Porque 1 más 1 es 2. Entonces, si me someto y resisto, Él huye. ¿Estamos hasta ahí? ¿Van bien? No es complicado, 1 más 1, 2. Acá hay un par de gente que sabe mucha matemática. Hoy traje algo sencillito. 1 más 1 es, me someto, resisto y Él huye. Huirá, exacto. Muy bien, hay unos textos que dice, como Laura justo citó, no sé si la Reina Valera, someteos a Dios, pues, ¿no? Resistid. ¿Sabe lo que explicarle a un yanqui ese resistid? ¿No? Someteos. Someteos, resistid y Él huirá. Porque el verbo que usa, pesada con el verbo, todos van a salir aprendiendo español de acá. Si no, dame un par de clases acá. No. El tiempo de verbo, aunque la mayoría está en futuro, lo toma en futuro porque es algo certero. Pero en realidad es un tiempo que se llama presente, nosotros le damos en gramática eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Entonces el enemigo huyó, el enemigo huye hoy y el enemigo va a huir. Amén. El enemigo huyó, el enemigo huye y va a huir. Y hasta es forma singular y plural en el griego. ¿Qué quiere decir eso? Que sea uno, sean 10 o sea una legión. Tiene que huir frente a la presencia de Dios en tu vida. Cuando vos te parás en Cristo, 1, 2, legión, lo que sea, tiene que huir. Tiene que huir. Esa es la promesa del Señor. Amén. Sale huyendo, dice que da tipo rápido. Rápido y derrotado. Viene como, no acepto. Así salió. Yo sé que a mi hijo me van a dar masa por esto, pero bueno. ¿En serio? Así sale el diablo. Cuando ve a Jesucristo dice,
Tiene que salir derrotado porque se le recuerda quién lo venció. A él y a todos sus demonios. La ecuación sí funciona. Bendita victoria del Señor. Bendita victoria. El Señor dice en su palabra que Él huye. Y dice huye de ustedes. Pero también puede significar desde. Y da la sensación, la preposición que se usa ahí, como desde y se va hacia lejos. Hace así y hace así. Tiene una imagen visual la preposición. Se acerca y se va lejos. Así es el enemigo. Díganme si a veces no han sentido el enemigo cerca. Opresión. De repente uno se siente y dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Sentís? Pero dice que cuando yo me someto, resisto, me pongo de pie contra el enemigo, sale derrotado. De donde yo estoy, se va lejos. Es una mentira. Y yo quiero decirles un par de cosas que entiendo que son mentiras, que a veces uno cree. Y es mentira que el enemigo no te va a soltar. Es mentira. Es mentira que las cosas no van a cambiar. Es mentira. Es mentira que nunca que vos decís, nunca voy a tener paz. Sí vas a tener paz. Porque el príncipe de paz, cuando estás en Cristo, el príncipe de paz viene con todos sus atributos a abrazarte. Es mentira. Es mentira que no vas a lograr estar emocional, mental, espiritual y físicamente, si Dios lo permite, sano. Es una mentira que todo lo que te pasa es solo consecuencia de tu pecado. Porque si vos te arrepentiste, la sangre de Cristo tiene el poder. Si no estoy diciendo que la sangre de Cristo no es suficiente para limpiarme de mi pecado. La sangre de Cristo es más que suficiente para limpiarte del pecado. Y si hay alguien que de repente, aún puede haber sido esta semana, puede haber sido en algún momento, Dios te ha traído, el enemigo te ha traído, se te cruzaron pensamientos de cosas que fueron en un pasado, pasó, pero esta semana o este tiempo te han venido un montón de cosas como para culparte. Sabe que ese jamás va a ser Dios. Dios te perdonó. Si vos te arrepentiste y te paraste en Cristo, Dios te perdonó. Estás en la posición correcta para resistir y decirle, eso es una mentira porque no hay condenación para los que están en Cristo. Es una mentira que si vos te pones firme frente al enemigo, el enemigo va a atacar tus hijos. Ustedes saben que por mucho tiempo yo creí que era así. Había notado hace mucho, cuando Fiore era bebé, a orar por una red de niños en trata. ¿Qué? Me llegaba cada email que yo la miraba a Fiore y lloraba y el enemigo me traía imágenes horribles de cosas que le podían pasar a Fiore y yo dije, no voy a orar más y no oré más. Yo le creí, yo no resistí. Hasta que un día el Señor me sacudió lindo y comencé a orar y a declarar la verdad del Señor. Entonces, si vos en algún momento cediste, ponete de pie en Cristo y resistí. Nos colocamos bajo su poderosa mano. Amén. Nos humillamos y ahora podemos hacer que la ecuación funcione. Me sujeto a la autoridad de Dios y le digo, Señor, como vos digas, sea tu voluntad, no sea la mía, tu tiempo, no tu tiempo, lo que vos digas, aunque no sea lo que yo quiera. Una vez que estoy sujeta en Cristo puedo resistir. Y ahora sí estoy en una posición de decirle al enemigo que se tiene que ir, porque la palabra del Señor lo dice. No porque yo grite, porque no grite, porque tenga fuerza o no fuerza, porque tenga algunas cosas pendientes, es porque estoy en Cristo. Amén. Y me puedo poner en pie en contra de aquel que me calumnia, aquel que me acusa falsamente, aquel que me trae viejas historias, aquel que me dice que el futuro le pertenece a Dios.
No le tengas miedo al futuro, el futuro le pertenece a Dios. Y quiero hacer un ejemplo que vamos a ver si me sale. He llamado a unos actores, no estaban los actores de Chosen, entonces le voy a pedir al pastor Rubén que pase. ¿Qué va a hacer de Dios Padre? Vos párate, quédate por acá. ¿Todo el mundo lo ve? Muy bien. Le voy a pedir a Pablito que pase. A ver si me corren esto. Gracias, perdón que les hago todo lío. Y esto me corrémelo porque tengo que leer una cosa todavía. Ahí está. Pedrito. ¿Dónde está mi amor? Mi sobrino más grande, más lindo, como el tío Germán. Pedro va a ser cualquiera de nosotros, un hijo de Dios. Y ahora le voy a pedir, pobre, le voy a pedir al diablo que pase. No voy a decir que habla colombiano, no voy a decir eso. Lo vamos a redimir en algún momento, yo ya te dije, pero bueno, estamos ahí. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Vos sos Dios Padre, vení. Vos colócate acá. Vos vas a mirar para allá. Aunque Dios no tiene una visión limitada, ¿no? Dios ve todo. Pero bueno, vamos a poner acá. Entonces está Pedro. O sea, vos, yo, cualquiera. ¿Lo ven? Ahí está Pedro. Y Dios lo ve y sabe que el pecado de Pedro merece la muerte. ¿O no? Pero Jesucristo, ¿lo ven? Se para. Esto es lo que se llama justificación. ¿Y a quién ve el Padre? Al Hijo. Eso es justificación. ¿Y en quién está Pedro ahora? ¿Está en Cristo. ¿Entienden lo que es estar en Cristo? Muy bien, Alpa, muy bien. Nos damos vuelta, el Padre ve todo y viene el diablo. No se rían, pobrecitos. Yo le pedí permiso porque digo, tengo tanta confianza con él que le voy a poder decir que es el diablo. Mira, se ríe la Jessie. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, ay, mi amor, y el diablo viene, ahí Jesús, ok, ¿a quién ve el diablo? ¿Quién es mayor en él? Jesús. ¿Lo pueden ver? ¿Por qué? Porque él decidió estar en Cristo. Él decidió someterse al Señor, aceptar el sacrificio de Cristo, que restauró la relación con el Padre, que le da acceso a la vida eterna, y ahora Pedro está en Cristo. Entonces el enemigo viene, pero nunca va a ir más allá. ¿Entendés? El diablo no te va a quitar. El diablo no te puede tocar la vida, no te puede dañar, porque vos estás en Cristo. Ahora, ¿qué pasa si Pedrito solito quedó ahí aislado? ¿Qué hace el diablo? ¿Lo hace puré? ¿O no? Imagínense el pobre Pedro con solo 11 años, o 20, o 50, o 70, con alguien creado. No es como Dios, es un ser creado, con mucha experiencia, que trabaja 24/7 para tratar de destruirlo. Cuando Él no está en Cristo, ¿qué va a hacer? Lo va a destruir. Entonces, vamos en Cristo, y porque Él venció, yo estoy en Cristo, y ahí resisto. Ahí lo resisto. Entonces, Pedro resiste. Acércate, diablo. Entonces, y vos lo resiste y sale el diablo como, no acepto. Gracias. Gracias. Él venció. Él venció y te colocó en un lugar estratégico, en Cristo. ¿Se entiende? No podemos no estar en Cristo, porque al momento que nos corremos del Señor, fuimos. Amén. La ecuación sí funciona. Sí funciona cuando yo me aferro a la promesa del Señor, porque Él venció. Y me someto y resisto.
Y el enemigo y aquel que me acusa, aquel que me oprime, tiene que salir corriendo. Quiero dejar una sola cosita antes de cerrar. Si no, no me van a invitar más porque estoy larguera. La invitación de esta mañana es a sujetarnos al Señor en primer lugar. A tener una actitud de humildad. Hay gente que está años en la iglesia y uno le ve una actitud que no... Yo también, muchas veces la tengo. Tengo que recordar que es en humildad, que estoy en la posición correcta. ¿Para qué? Para colocarme bajo el mando de, y me someto al Señor. No el Señor a mí, yo al Señor. Y luego abrazo su victoria y estoy en Cristo, y en Cristo me paro de pie en contra de aquel que me calumnia. Amén. Quizás haya personas que se han cansado de resistir. Están cansadas. Levanta la vista. Porque el diablo, si vos estás en Cristo, no te ve a vos, ve al Señor. Así que ánimo, ánimo, no cedas terreno al enemigo. Quizás a veces pasa cuando uno viene y la lucha es grande. Hay un tango que decía así, ¿no? Algo de la lucha es grande, algo así. Bueno, nada que vea, se me va la mente por cualquier lado. Y uno se cansa y entra la desesperanza. Entonces quizás algunos de nosotros batallamos con la desesperanza, que las cosas no van a cambiar. La ecuación funciona cuando yo estoy en Cristo. La ecuación funciona y la promesa fue dada. 1 más 1 es igual a 2. Someto, resisto y el enemigo huye. Ten eso en la mente, que eso te dé esperanza. Que eso te dé esperanza. Que si 1 más 1 es 2, me someto, resisto y el enemigo huye. Y quiero dejar una palabra que al menos 8 veces el Señor me la trajo. Ya no ni la cuento. Es una promesa, así que para quien sea esta promesa. Porque a veces el enemigo que viene a tu vida te ha robado cosas. Pero dice Joel 2, 21. No temas tierra, sino alégrate y regocíjate porque el Señor ha hecho grandes cosas. No teman animales del campo porque los pastizales de la estepa ya reverdecen y los árboles producen su fruto y la higuera y la vid dan su riqueza. Alégrense, habitantes de Sión, regocíjense en el Señor su Dios porque les ha dado la lluvia de otoño. Él envía la lluvia, la de otoño y la de primavera como en los tiempos pasados. Sometete, resistí, lo vas a ver. No solamente que el enemigo huye, sino que viene la recompensa y la restitución. Y aquel versículo 25, para quien sea que tenga esta palabra, y yo los compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró. Ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las jóvenes y los altamontes. Y ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios que hará maravilla por ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo estoy en medio de Somos Familia, porque yo soy el Señor su Dios y no hay otro fuera de mí. Nunca más este pueblo será avergonzado. Amén. Vale la pena creer en el Señor. Él venció. Así que esta ecuación sí funciona. En este momento quiero pedirte simplemente que puedas cerrar los ojos para no distraerte. Si sos como yo, que vuela una mosca y te distraes. Y simplemente le pidas al Señor, Señor, ¿en qué etapa estoy? Quizás me falta humillarme, quizás no he estado sometiéndome. Y ahora entendí que cuando no me someto no estoy en Cristo y el enemigo me hace puré. O me cansé de resistir, estoy resistiendo con mi fuerza y no con tu palabra, no de la manera que lo tengo que hacer. Sí. O quizás no perdiste la esperanza que 1 más 1 es 2 y que el enemigo va a huir. Cree que el enemigo va a huir, aférrate a la promesa. Que el enemigo huye y huye de tu casa también. Cuando vos te a los papás, a los abuelos, a las cabezas de hogares, ustedes toman la decisión, el enemigo tiene que huir de la casa. Tomen autoridad en sus casas y hay recompensa del Señor.
Y algo que quería decir antes de entregarle este tiempo a Rubén, es que, y no, por favor no levanten la mano, yo no necesito saberlo, pero alguien durante la alabanza, el tiempo de declaraciones proféticas en la alabanza y la adoración, recibió una palabra, no sé si un texto o algo, una dirección de Dios. Eso es lo que vos estabas esperando. Créeselo, créele al Señor que lo que escuchaste de Dios no fue un flash tuyo, que fue la respuesta a tus oraciones, porque Dios responde. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muéstranos nuestra condición delante de vos. Queremos abrazar esta verdad. Tus promesas son sí y amén. Bendita, bendita victoria. Bendita victoria. Gracias, Señor. Espera un poquito. Celebramos que venciste. Gracias, Jesús. ¿Puede ponerse de pie, iglesia? Un instante. Póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Quiero pararme sobre esto que el Señor ha traído sobre esta mañana. Pero antes quiero que vea la imagen que hemos recibido orando. Esta imagen fue recibida por el equipo de administración orando. Un cielo que se abre, ángeles que descienden. ¿Cuándo creen que Dios lo va a hacer? Pero también hubo una visión sobre un campo alambrado, una casa en medio del campo, y muchas personas que trataban de llegar a la casa queriendo atravesar este campo alambrado. Y creo que parte de lo que Dios está hablando en esta serie tiene que ver con esto, un cielo abierto y volver a la esencia de nuestra victoria. Así que cerrá tus ojos allí donde estábamos a entrar en un tiempo de ministración, de adoración. Pero ¿cuántos realmente le dicen sí y amén a esta palabra? ¿Cuántos le dicen sí y amén? Levanten su mano. ¿Cuántos realmente creen que Dios les ha hablado? Levanten su mano. ¿Cuántos creen realmente? Vamos a entrar en un tiempo de ministración muy diferente al que tenemos por costumbre. ¿Cuántos creen? Yo noté algunas cosas, que Jesús venció el miedo. Levanten su mano. ¿Cuántos creen que Jesús venció la culpa? Levanten su mano. ¿Cuántos creen que toda mentira cae delante de la victoria del Señor? Levanten su mano. Que realmente yo soy libre. ¿Cuántos creen que todo cambia en las manos del Señor? ¿Cuántos creen que hay paz sobre mi vida porque el Rey de paz reina sobre mi vida, mi hogar, mi familia? ¿Cuántos creen que hay sanidad en sus cuerpos, en sus mentes? Levanta tu mano, no te avergüences. ¿Cuántos creen que fuimos libres de las consecuencias de nuestros pecados? Levanten su mano creyendo. ¿Cuántos creen que en Cristo todo cansancio se va? Porque yo puedo oír a aquel que dijo, si están cansados, vengan a mí. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Jesús venció la desesperanza? Levantad tu mano, porque vamos a entrar en un tiempo especial. ¿Cuántos creen que realmente Jesús está en medio de nosotros? De mi hogar, de mi familia, camina conmigo, avanza conmigo. Y si vos sos de los que en esta mañana han escuchado la voz de Dios y creen que Él venció y te identificaste con la palabra, con estas u otras declaraciones que hemos escuchado, que esta ecuación funciona y más que creer voy a sujetarme a Dios y me voy a poner de pie delante del enemigo y le decir, hasta aquí llegaste, diablo, hasta aquí llegaste, espíritu, hasta aquí llegaste, enemigo. Pero a partir de hoy yo comienzo a caminar un proceso de victoria. Si realmente lo entendés, vení con tu mano en alto aquí adelante. Prepárate para un tiempo muy especial que Dios va a desatar sobre nosotros. Vení aquí adelante. Si vos levantaste tu mano, vení aquí adelante. Él es el que venció, el que toma nuestras vidas. Vení aquí adelante. Si vos estás convencido que necesitas apropiarte
de la victoria, más allá de tu desesperanza, de tu cansancio, de tu frustración, de tu miedo, de la culpa, de las mentiras del diablo. Vení aquí adelante, porque Él venció. Y vamos a hacer declaraciones sobre nuestras vidas, sobre lo que estamos aquí adelante. Da un paso más, por favor, da un pasito más aquí adelante, porque vamos a destruir toda fortaleza con declaraciones de adoración en esta mañana. Pero yo tengo que ser tan humilde de reconocer que necesito someterme a Dios, sujetarme a Él, ponerme en pie, y lo voy a ver al diablo hoy mismo salir de mi familia, de mi economía, de mis sueños. Cerrá tus ojos un instante allí atrás. Hay una confrontación en este momento.